Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Qué bendición es estar aquí otra vez con ustedes. Muchos saludos a su familia, a todos de su casa, un abrazo a todos y espero que estén muy bien y creciendo mucho en el Señor, llenos de gozo y llenos de esperanza. Hermanos, es una bendición estar acá con ustedes y poder estudiar y acercarnos a Dios por medio de su palabra de nuevo. Hermanos, si tienen sus Biblias, vamos juntos al libro de Santiago. Al libro de Santiago, capítulo 1. Estamos estudiando el libro de Santiago versículo por versículo y vamos a continuar esta mañana también. Hermanos, hace 2 semanas empezamos el cuarto punto del bosquejo de capítulo 1, que es descansen en la verdad divina. Y ese punto del bosquejo, ese pasaje de la Escritura se encuentra de versículo 19 al 27. Y la semana pasada estudiamos de versículo 22 al 25. Hermanos, esta mañana vamos a terminar el capítulo 1 y estudiar la última sección de ese capítulo. Y vamos a empezar por leer del versículo 22 al 27 para repasar el contexto un poquito de lo que tenemos acá en nuestro estudio. Santiago 1, versículo 22, para empezar, dice: Mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar antes de continuar. Señor, por favor, bendice mis palabras, ayúdame a comunicarme bien mis pensamientos, mi corazón. Señor, quiero comunicar esa enseñanza correctamente, eficazmente, y Señor, que todos los oyentes puedan entender el mensaje, la enseñanza y acercarse a ti por medio de la palabra de Dios esta mañana. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. 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 Entonces, hermanos, antes de continuar con el estudio que tenemos aquí en el capítulo 1, les tengo una pregunta. ¿Qué exactamente es lo que hace que las prácticas religiosas de alguien tengan valor? Una buena pregunta, ¿cierto? ¿Son las horas que pasamos en la Biblia? Puede que sí. ¿Son las horas que pasamos en oración? Puede que sí también. ¿Es nuestra fidelidad a los cultos de la iglesia local? Puede ser también. ¿Qué es lo que da valor, hermanos, a nuestra religión? Hermanos, muchas veces pensando en este término, la religión, lo pensamos como un término negativo, la religión, ¿cierto? Que la religión es algo de las personas inconversas, que las personas religiosas solamente lo son en el exterior.
O sea, una persona religiosa no es una persona espiritual. Eso es como nuestra tendencia, eso es nuestro pensar muchas veces acerca de la religión en general. Y hermanos, un argumento se podría hacer para apoyar esa idea, obviamente. Pero acá en Santiago capítulo 1, acá Santiago nos da su perspectiva de qué es la religión y de que hay una manera de medir el valor de la religión de uno. Entonces, según la palabra de Dios, según la Escritura, podemos medir la religión de otro. Ahora, nuestro trabajo principal no es juzgar a los demás, pero el Señor nos da claves de medir nuestra propia religión, nuestra religión personal y también la religión o espiritualidad de los demás. Entonces, empezando aquí en el versículo 26, vamos a leerlo de nuevo para mirar lo que tenemos acá. Versículo 26, si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es vana. Hermanos, dice acá, si alguno parece ser religioso. La declaración que hace Santiago acá insinúa una posibilidad. ¿Qué es esa posibilidad? Es que es posible que los hermanos y hermanas a nuestro alrededor, en la comunidad en general y también en la iglesia cristiana, o sea, los que dicen ser cristianos, es posible que sean cristianos engañados. Yo pienso en esta idea. Una persona tratando de andar o caminar con los ojos tapados, con los oídos tapados. ¿Qué es lo que va a pasar a esa persona? Va a chocar contra cualquier cosita, van a chocar contra la gente también. Entonces, y eso tiene aplicación espiritual, porque si la gente anda engañada en la iglesia, lo mismo pasa, choca contra cualquier cosa y choca contra mucha gente también en la iglesia. Entonces, es posible que los hermanos sean cristianos engañados. Si alguno parece ser religioso, dice la palabra de Dios. Y hermanos, mientras Santiago dijo en versículo 22 que ser un cristiano engañado ocurre por ser oidor solamente y no hacedor. Aquí en el versículo 26 parece que Santiago amplía la definición o la idea en general. Y nos dice básicamente lo siguiente: nos engañamos, hermanos, por ser habladores y no hacedores. Hermanos, mucho cuidado con una religión de palabras. Ojo, con una religión de solamente palabras habladas. Eso me hace pensar en lo que Jesús dijo en Mateo 15, 8 y 9. Si tienen sus Biblias, vamos allá. Mateo 15, 8 dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, hermanos, mucho cuidado con una religión de palabras solamente. Dice Santiago y amplía la idea aquí en versículo 26 de qué es ser un cristiano engañado, y es ser hablador en vez de hacedor. En versículo 22 nos dijo ser
era por ser oidor y no hacedor. Pero acá también podemos ser habladores de la palabra y todavía ser cristianos engañados por no ser hacedores de la palabra. Bueno, si alguno parece ser religioso, sigue y dice, y no refrena su lengua. Y no refrena su lengua. Hermanos, refrenar, la idea aquí es que es controlar. Es controlar. Y Santiago habla de eso un poquito más tarde, pero la idea con esa palabra refrenar es como guiar a un caballo con un freno. Si ustedes han trabajado en el campo, saben cómo es eso, ¿cierto? Es muy difícil guiar a un caballo o bestia en general sin freno, sin ese aparato en la cabeza del animal. ¿Por qué? Ellos no nos van a hacer caso tan fácilmente sin esa herramienta. Pero dice acá, si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Nosotros usamos, en vez de refrenar nosotros su lengua, nosotros pensamos en la idea del dominio propio, ¿cierto? Es un valor muy importante en la vida cristiana, del término dominio propio. Y hermanos, acá yo sé que el contexto inmediato está hablando de nuestro hablar, porque dice y no refrena su lengua, pero no vamos a tocar ese tema, o sea, de nuestro hablar, porque ya lo hicimos antes en el versículo 19. Ahora vamos a centrarnos en la idea del dominio propio. Y no refrena su lengua. Hermanos, si un cristiano no tiene dominio propio, podemos decir, como dice Santiago en sus palabras, podemos decir que la religión de tal persona es un engaño. La religión de tal persona es hipócrita. La religión de tal persona sin dominio propio es una mentira. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, 27. Mateo 23, 27 y 28, vea lo que Jesús dice acá de esta idea. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Son palabras fuertes, son palabras directas, pero hermanos, con nuestra espiritualidad deberíamos hablar así. No queremos malgastar nuestro tiempo acá en esa tierra porque nuestra vida es una vida muy corta. Entonces, podemos decir, por no refrenar su comportamiento, su lengua, en ese caso inmediato, en el contexto inmediato, pero por falta de dominio propio, podemos decir que uno es hipócrita, que la fe y la religión de uno es mentira. Y eso es lo que dice Jesucristo en Mateo 23. Pero el dominio propio, hermanos, es muy, muy importante. ¿Y qué es? Es la habilidad de guiar a nosotros mismos. Si ustedes alguna vez han puesto freno en la boca de un caballo, o burro o mula, ustedes han notado que la mayoría de esos animales no les gusta. ¿Por qué? Porque ellos saben que por esa herramienta, por ese aparato, ellos van a perder el control. Entonces van a dar el control a otro.
Y el dominio propio es semejante, hermanos. Es nuestra propia habilidad de guiar a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos tener el dominio propio? Primero, es importante entender que nosotros necesitamos la verdad. Es importante entender la verdad. Vamos a Salmos 32. Salmos 32, que es lo que nos dice capítulo 32, versículo 9. Salmos 32, 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, cuya boca ha de ser sujetada con cabestro y con freno, para que no lleguen a ti. Vea lo que dice el salmista: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Sabe por qué necesitan el freno, el cabestro? Porque no tienen entendimiento. No saben lo que estamos haciendo. No saben qué es el plan, no saben el por qué, no saben lo que necesitamos hacer. Por eso necesitan ese aparato en su boca para poder cumplir con todo esto. Pero ellos no pueden porque no tienen entendimiento. Entonces, hermanos, si vamos a tener el dominio propio, primero es necesario el entendimiento de la verdad. El entendimiento de la verdad. Y por eso estudiamos la palabra de Dios, por eso leemos la palabra de Dios, por eso meditamos en la palabra de Dios, porque queremos entender la verdad. Pero si usted piensa en su propio, yo digo entre comillas, cristianismo, que sentarse y leer, sentarse y estudiar, sentarse y meditar hasta entender la palabra de Dios no es necesario o no es importante, usted está viviendo como un cristiano engañado. Es necesario el entendimiento de la verdad si vamos a lograr el dominio propio en nuestra vida personal. Y hermanos, es posible tener el dominio propio por entender la verdad y como cristianos andar de cierta manera. Ahora vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 22 y 23, un pasaje de la Escritura muy conocido. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, parte del fruto del Espíritu Santo es esa palabra, esta idea que se menciona en Gálatas 5:23, la templanza. La templanza sería sinónimo para la palabra o para el término dominio propio. Entonces, hermanos, si vamos a poder tener el dominio propio en nuestra vida como cristianos, podemos ver que es fruto del Espíritu Santo. Entonces hay que entender la verdad y lo que dice la verdad acerca de la llenura del Espíritu Santo en la vida de un cristiano y acerca del andar en el Espíritu. Hermanos, si tenemos entendimiento de eso y si obedecemos la verdad para llenarnos del Espíritu Santo y para andar por el control del Espíritu Santo, vamos a poder tener el dominio propio en nuestra vida. Pero si no lo tenemos, es por falta de esas cosas. Ahora, vamos a Proverbios 16. Me encanta lo que dice Pablo en Gálatas 5:23, donde dice: contra tales cosas no hay ley. O sea, andando en el Espíritu Santo podemos lograr hasta
algo fuera del reino de entendimiento, hasta fuera de nuestra capacidad. Dice, contra tales cosas no hay ley. Podemos vivir y andar en otro mundo y lograr hasta cosas sobrenaturales. Por eso es andar controlado por el Espíritu Santo. Nos da la capacidad de andar bajo un dominio propio. Y vea lo que dice Proverbio 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse, hablamos de eso hace unas semanas. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y vea lo que sigue, y el que domina su espíritu, el dominio propio, y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. En serio, mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora, ustedes me dicen, pastor, dominio propio, eso es muy difícil, porque en el momento es muy difícil decirse a sí mismo no, o controlar las emociones, o poder contenerse en el momento de un enojo o una ira muy fuerte. Pero hermanos, yo les digo que es posible en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos hace capaces de lograr hasta lo imposible, humanamente hablando. Ahora, ¿cuán fácil sería tumbar, conquistar todo el gobierno de Medellín y decir, bueno, de hoy en 8 días yo estaré sentado en la silla del alcalde allá en la alcaldía aquí en la ciudad y voy a proclamarme, a toda la ciudad el nuevo alcalde, porque voy a haber conquistado a todos los poderes para poder llegar a ese puesto? Ustedes me dirían, Pastor Marcos, si usted está pensando en hacer esto, usted es un loco. No sería posible. No sería posible conquistar y vencer a todos los poderes de la ciudad y el gobierno acá para llegar a ser para sí mismo el alcalde nuevo. Pero dice la palabra de Dios, mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, podemos llegar a lograr y hacer hasta lo imposible. Y eso incluye tener el dominio propio si nosotros andamos en el Espíritu Santo, si estamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, es posible. Dice, y volviendo pues a Santiago 1, refrena su lengua. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, siguiendo, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Vana, hermanos, significa obviamente, y me imagino el significado principal que viene a nuestras mentes al escuchar ese término, la religión vana. Pensaríamos en una religión vanidosa, ¿cierto? Pero también significa acá algo que no tiene fuerza, una religión que no tiene fuerza, una religión que no vale de nada, una religión que no tiene verdad ni éxito ni resultados, una religión inútil.
o una religión sin propósito. Hermanos, la religión del tal es vana. Esta idea acá, esa palabra vana, nos da la idea de todo eso. O sea, la religión, hermanos, de la persona que es oidor solamente y hablador solamente, tiene una fe que no vale nada, que no vale nada. De verdad, es muy triste, ¿cierto? Y la religión de esas personas solamente tiene valor ¿en dónde? En su propia mente. Y por eso esa persona vive, ¿qué? Engañada. Engañada. Recordemos lo que dice Gálatas 6:3. Dice, porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso para mí suena como una religión vana, vanidosa, inútil, sin propósito. Una persona engañada. Hermano, piénselo así. Y eso es una idea un poquito miedosa. Piénselo así. Cada palabra, porque estamos hablando de una religión vana, una religión que no refrena, no tiene dominio propio, y en el contexto inmediato, una religión que no refrena su lengua, o sea, que no tiene control sobre sus propias palabras y conversaciones. Cada palabra, hermanos, que hemos dicho aquí en esta vida, cada palabra que hemos dicho será testigo. Será testigo contra nosotros algún día. Recuerde lo que dice Mateo 12:36. Dice, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, hermanos, cuidado con esta idea de la boca, de la lengua, de nuestro hablar, del dominio propio, de una religión vana que dice, pero no hace. Algún día vamos a llegar a estar delante de Dios y Él va a mostrarnos todas las veces durante nuestra vida donde nosotros hablamos a la gente de una manera como, sí, estoy de acuerdo con esta necesidad, gloria a Dios, pero no hicimos nada. Sí, pastor, amén a lo que él estaba predicando, pero después no hicimos nada. Pastor, yo sé y estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios en cuanto al servicio en la iglesia, en cuanto al evangelismo, en cuanto a una vida santificada, en cuanto a una vida piadosa, en cuanto a una vida verdadera cristiana. Amén. Pero se fueron y no hicieron nada. Dios nos va a mostrar, y yo tengo la culpa en aquel día. Hipócrita, una religión vana. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron así? Eso es lo que nos van a decir. Pero bueno, siguiendo adelante, versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Hermanos, acá en el capítulo 1, y creo que en todo el libro, Santiago desarrolla una filosofía cristiana, una manera de pensar y hacer en la vida cristiana.
Hermanos, según lo que hemos visto y escuchado y aprendido, no es solo el oír, aunque podemos lograr algo por el oír. No es lo suficiente. No es solo el decir, aunque deberíamos hablar de lo correcto, como por ejemplo testificar de Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pero el decir no es lo suficiente. No es solamente el hacer, tampoco. Es el hacer de motivos correctos. O sea, Santiago va mucho más allá de la superficie de la vida cristiana y él llega al profundo con el cristianismo y la religión verdadera, la religión, como dice acá, pura y sin mácula delante de Dios, es la religión que produce el hacer y el hacer con los motivos correctos. Me hace pensar en lo que dijo el profeta Miqueas en capítulo 6, versículo 6. Dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El hacer con los motivos correctos. Nos da, hermanos, acá en el versículo 27, dos elementos de la religión pura. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es lo que podemos aprender y sacar de esos dos ejemplos que utiliza Santiago acá? Primero, el hacer, hermanos, los dos elementos de la religión pura, de esos dos ejemplos que tenemos en versículo 27, son el hacer lo que hacemos por el amor a los demás. Y nada más, por el amor a los demás. Menciona acá Santiago los huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Y hermanos, eso nos pinta un cuadro. Son dos de los grupos más vulnerables de la sociedad. Entonces Santiago nos está diciendo acá, la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, los huérfanos, hermanos, porque no tienen a quienes para proveerles. Hermanos, no tienen a quienes para proveerles a ellos mismos y mucho menos a los demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo si visitamos a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones? Si ministramos a esas personas de esos grupos tan vulnerables de la sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos haciendo por el amor a los demás. No lo estamos haciendo por una recompensa. ¿Por qué? Esas personas no nos pueden dar
nada. No son capaces. Las viudas son iguales. Obviamente los huérfanos en aquellos días no tenían papás, entonces no tenían proveedores. Y la viuda tampoco, porque más en ese entonces que hoy mismo, la mujer dependía totalmente en su esposo, porque él era el que salía, trabajaba, ganaba y sostenía a toda la familia, incluso a los hijos. Entonces, los hijos sin papás y la esposa sin esposo, estamos hablando de dos grupos muy, muy vulnerables. Y dos grupos que no son capaces de devolver el favor. Hermanos, si somos honestos, muchas veces hacemos lo que hacemos porque estamos esperando que los demás devuelvan el favor. Decimos lo correcto en la iglesia porque estamos esperando la alabanza de otro cristiano. Damos en la iglesia porque estamos esperando el elogio del pastor por ser un cristiano tan generoso. Servimos en la iglesia porque estamos esperando recibir la mirada de toda la audiencia y el aplauso de todos los demás cristianos. Tal persona es una persona tan espiritual. Qué ejemplo para mí. Muchas veces, si somos honestos, somos así en nuestra vida cristiana. Pero Santiago quiere que seamos cristianos de motivos puros. Y que hagamos lo que hagamos, por el amor a los demás. Y el otro ejemplo que nos da acá, primero es hacer lo que hacemos por el amor a los demás. Y el segundo ejemplo que tenemos acá, en versículo 27, el ejemplo que nos da Santiago es hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, si nosotros nos guardamos sin mancha del mundo, ¿qué es lo que estamos haciendo? El guardarse sin mancha es andar en santidad. Es andar en santidad y es andar en obediencia a Dios. Ahora, andar en santidad, hermanos, es vivir para la gloria de Dios. Porque si usted vive una vida acá en la tierra, en santidad, no va a recibir ningún aplauso del mundo oscuro. Porque vivir en santidad es vivir en contra de lo que hacen los demás del mundo. Entonces, andar en santidad es vivir para la gloria de Dios. Andar una vida de obediencia es vivir una vida sumisa al Señor. Hermanos, lo que decimos como cristianos es que Jesucristo es mi Salvador. A veces se escucha también que Jesucristo es mi Señor y Salvador. ¿Qué es lo que decimos y qué es lo que significa eso cuando lo decimos? Jesucristo es mi Señor y Salvador. Es que Jesucristo manda mi vida. Jesucristo tiene el control de mi vida. Jesucristo es el amo y yo soy el siervo o el esclavo. Jesucristo es mi Señor. Andar una vida de obediencia, hermanos, es vivir una vida sumisa al Señor. Y ¿sabe qué, hermanos? Solamente somos capaces de hacerlo así si amamos al Señor. Es muy difícil someterse al otro. Pero nosotros como cristianos lo hacemos porque amamos a Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Y eso, hermanos, Santiago acá en capítulo 1. Por terminar lo que hemos escuchado y aprendido en los versículos 26 y 27, podemos empezar a capturar
el espíritu de todo el capítulo. Y volvemos a las palabras de Jesucristo, porque aquí en versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios es tales cosas: visitar a los huérfanos y viudas y guardarse sin mancha del mundo. O sea, amar a los demás y amar a Dios. Esos motivos son motivos puros que deberían conducir nuestros hechos, nuestro hacer, si vamos a tener una vida y una religión pura y sin mancha delante de Dios. Y me hace pensar en las palabras de Jesucristo en Mateo 22, 36 al 39. Vamos allá. Mateo 22, 36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces tenemos uno de los motivos puros, ¿cierto? Amar a Dios. Y el segundo, ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿qué es lo que da valor a nuestra religión? Una religión pura que se demuestra por el hacer, no solamente el hablar y no solamente el oír. Y este hacer, hermanos, se basa en el amar a Dios y el amar a los demás. Hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a tener una religión pura delante de los demás, delante de ti. Señor, queremos amar a ti por andar en santidad. Queremos amar a ti por amar a nuestro prójimo. Señor, ayúdanos a tener una vida, una religión así. Y yo oro por cada uno de los oyentes, Señor, que tengan una religión así. Una religión que es definida por el hacer y el hacer por motivos puros y perfectos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dicho, y gracias por la oportunidad de estar acá otra vez. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Vamos a tomar un receso antes del culto principal. Que Dios los bendiga.